Hebreos 5, 7 al 10 leemos: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El título del mensaje es Obediencia. Obediencia. Vamos a tomar un verso, hermanos, para la verdad central en Hebreos capítulo 13, verso 17, que dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Obediencia. Las mejores organizaciones que existen son las que tienen disciplinas y obediencia hasta cierto punto, se puede decir, ciegas. Organizaciones como la policía, ¿ha visto usted cómo está organizada la policía? El ejército o un ejército, ¿cómo está organizado un ejército? Por lo menos en este país, no sé si en otros países, pero por lo menos en ese país, la policía no puede retroceder. Una vez hayan visto al delincuente, la orden es seguir adelante. Aunque haya peligro, el policía ha recibido una orden de no retroceder. Imagínense que un policía vaya huyendo, ¿verdad? El policía sigue y sigue persiguiendo al delincuente, y si lo ataca, se detiene, pero no retrocede. No sale huyendo, fíjese. Esa es la orden que ha recibido. Si alguno ha huido, pues ya será problema de él, pero la orden es de que no retroceda. Si en caso él no puede solo capturar al delincuente, por lo menos deberá permanecer firme sin retroceder, perseguirlo hasta que vengan más refuerzos. Y ese es el éxito que como institución han tenido. No se diga el ejército. El ejército, en cuanto a obediencia se refiere, es el mejor, fíjese. El ejército. Ahí los hombres deben obedecer, aunque sea en contra de sus propias vidas. Hasta hay un dicho que dice: aquí una orden se cumple y no se discute. Eso es lo que se dice en el ejército. Ahí no se permite, por ejemplo, que un soldado le diga a un superior: ¿y por qué yo debo hacer eso? ¿Y para qué voy a hacer esto? O que alguien diga: ¿y quién ordenó eso? Como a veces hacemos nosotros, ¿verdad? ¿Y quién ordenó eso? ¿Y quién dijo que se hiciera eso? A mí no me avisaron. En el ejército, en la policía no existe eso. Ahí se da una orden y se tiene que cumplir. Esa es la razón por la cual están tan alto en cuanto a organización se refiere. Número 1, Dios demanda obediencia. Fíjese, hermano, Dios demanda obediencia. Una de las principales cosas que Dios le dijo a su pueblo fue que obedeciera. Obedéceme. No puede haber alabanza pura, no puede haber un sacrificio puro sin que haya obediencia. Usted puede cantar muy bonito, hermano. Hoy cantaron los hermanos, ¿verdad que estaba bien bonita la alabanza? ¿Les gustó, verdad? Sí, gloria a Dios. Gloria a Dios, qué bonito. Y posiblemente hay otros grupos que cantan bien bonito, pero la pregunta es: ¿le están obedeciendo a Dios? ¿Están en obediencia a Dios? Porque eso es lo que Dios demanda, más que una alabanza pura. Yo puedo cantar bonito, hay quienes cantan bien bonito, hermano.
Hay quienes tocan esos instrumentos bien bonitos. Mire, yo conozco, hermano, personas que para tocar instrumento, hermano, mire, son especiales, pero no son obedientes a Dios, son desobedientes. Algunos hasta en pecado viven, hermano, en desobediencia. Entonces no puede haber alabanza pura, no puede haber sacrificio si no hay obediencia. En otras palabras, no puede haber nada si no se obedece a la palabra de Dios y sus mandamientos. Dios le ordenó al rey Saúl que fuera a la guerra, y la orden de Dios fue así: ve contra Amalek, prepara tu ejército y ve contra Amalek y destruye, le dijo Dios, porque Amalek había sido un ejército que había estado en guerra contra su pueblo, había matado hombres, mujeres, niños, ancianos, los había matado cuando el pueblo venía cansado de Egipto, hermano. Amalek lo destruyó en el camino. Y entonces Dios le dijo, llegó el momento de la venganza contra Amalek. Ve, le dijo Dios, y mata hombres, mujeres, niños, hasta los infantes. Mata a los animales, no dejes a nada, a nadie, ni nada vivo. Destruye las casas, destruye los edificios, destruye todo, destruye los árboles y destruye todo, porque esa es la ira de Dios contra ese pueblo rebelde. Esa era la ira de Dios. Y dice que Saúl fue, preparó el ejército y fue. Pero cuando ya estaban allá en la guerra, dice que vieron el ganado gordo, fíjese, hermano. Vieron las vacas gordas, vieron, hermano, las ovejas gordas, y dice que las guardaron, fíjese, hermano. Dice que las preservaron, y la excusa que dieron, hermano, para no obedecer fue: hemos traído estas ovejas, hemos traído estas vacas para ofrecerle un sacrificio a nuestro Dios. Para eso las traemos. No las traemos para nosotros, dijeron, las traemos para hacerle un sacrificio a Dios. Dejaron vivo al rey también, y el rey era el primero que tenía que morir, lo dejaron vivo, haciendo una alianza con él. Y entonces, hermano, Saúl empezó a discutir con Samuel y le dijo: sí, yo cumplí la palabra de Dios. Y Samuel le decía: no, tú no cumpliste la palabra de Dios. Y en 1 de Samuel capítulo 15 versículo 22 y 23 dice: y Samuel dijo, mire lo que dijo Samuel, hablando de parte de Dios. Y Samuel dijo, 1 de Samuel 15, 22, 23: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Mire, hermano, lo desecharon de ese rey. Era una orden: ve a cumplir, esta es la palabra que Dios te da y la tienes que cumplir, no tienes que objecionar nada, le dijo a Samuel. Pero él perdonó al ganado mayor, a lo mejor, y perdonaron la vida del rey. Le dijo: obedecer es mejor, fíjese, obedecer es mejor. Obedecer es mejor que los sacrificios, que la gordura de los carneros. En otras palabras, ¿de qué sirve el sacrificio si no hay obediencia? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que alguien diga: voy a hacer un ayuno de mediodía, voy a hacer un ayuno hasta las 5 de la tarde, si no hay obediencia? No sirve de nada. ¿Sabe cómo le dijo Samuel? Es como pecado de adivinación. La adivinación fue uno de los pecados que más abominó Dios en el Antiguo Testamento. Cuando los hombres empezaban a adivinar, hay gente que le gusta la adivinación, ¿verdad? Que le lean las cartas, ir a ver al brujo, ir a ver al adivino, que le lean las manos, fíjese, que les lean aquí, que le lean allá. Eso es adivinación, eso es abominación a Dios. Y le dijo: el que es desobediente es como pecado de adivinación, un pecado que Dios abominó
en el Antiguo Testamento. Porque todo eso que se hacía de la tal adivinación, hermanos, se hacía por medio de dioses ajenos. Mientras se estaba llevando a cabo la adivinación, se estaba adorando a un Dios ajeno, un Dios que estaba en contra de nuestro Dios. Y le dijo también, y la desobediencia es igual que eso, y como adorar ídolos, le dijo. Es como que te hubieses ido a arrodillar ante un ídolo. Los ídolos fue otro pecado que Dios abominó totalmente. No hay. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra, de lo que está debajo de la tierra. Nada, absolutamente nada. Dios es espíritu y Él demanda de sus adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Fíjese. Dios no es una imagen, Dios no es una estatua, hermano. Dios, aquí esto no es Dios, ese es el púlpito. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada, porque que una estatua que vamos a adorar. Aquí vamos a adorar al Dios que está en espíritu y en verdad. A ese es el que adoramos. Aleluya, bendito Dios para siempre. Pero desobedecer la palabra de Dios, desobedecer los mandamientos de Dios, es como ir a adorar un ídolo o como ir a adorar un Dios ajeno o participar en la adivinación. Como que alguien estuviera cometiendo esos pecados, es aquel que desobedece a Dios y desobedece a su palabra. Por lo tanto, escúchame bien, mi hermano amado, más que decir algo bonito de Dios, porque hay gente que habla muy bonito de Dios. Ah, no, Diosito, dice. Oh, no, Dios, cuidado, ahí no me hable usted. Olvídese, Dios, mire, Diosito aquí en mi corazón, dice. Diosito aquí, pero viven una vida, hermano, que ¿para qué? Solo mentira. Como que Dios no conociera el corazón. Más que decir algo bonito de Dios o darle algo a Dios. Nosotros ofrendamos y pagamos nuestros diezmos, damos ofrendas a Dios, hermano, pero eso no es todo. Más que eso, Dios nos llama a que obedezcamos su palabra. Obedecer su palabra, aunque eso sea parte de la obediencia, hermano, pero aquí está hablando de una vida de santidad, una vida consagrada a Dios. Hay que asegurarnos que estamos en obediencia, porque de otra manera estaremos como golpeando al vacío. Si estamos en desobediencia, estaremos como golpeando al vacío. Número 2, obediencia a Dios por medio de nuestros líderes. Mire, aquí lo dijimos en la verdad central. En Hebreos capítulo 13, versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hermano, yo se lo digo sinceramente, el día que usted me vea quejándome por algo, hermano, sáqueme ese versículo, por favor. Y repréndame si me estoy quejando, hermano, porque aquí se debe hacer con alegría, hermano. La predicación se debe hacer con gozo, hermano. Eso lo hacemos, hermano, porque es un llamado de Dios. ¡Ay de mí!, dijo Pablo. Necesidad me es impuesta y ay de mí si no predico el evangelio, dijo Pablo. Eso es, tenemos que sentir necesidad. No vamos a estar aquí, hermano, por un sueldo. No vamos a estar aquí, hermano, por un honor. No vamos a estar aquí por gloria, hermano. Todo eso ya pasó, hermano. Estamos aquí porque el Espíritu Santo ha puesto una necesidad en nuestro corazón. Ministros de alabanza, ojalá que ustedes también ministren, porque sienten una necesidad en su corazón de ministrar el nombre de Dios. Porque esa es la alabanza que va a llegar a la presencia de Dios. No aquella alabanza que se hace murmurando, que se hace peleando, que porque no me dieron la nota, que porque no sacaron la música como yo quería, me enojé y aquí estoy cantando, pero estoy enojado. No,
Eso ya pasó. Estamos aquí, hermano, porque hay necesidad en nuestro corazón de alabar y bendecir el nombre del Señor. No solamente a nuestros pastores, la Biblia habla de obedecer a nuestros líderes, tales como al rey, fíjese, hay que obedecerle, al gobernador, a la policía, dice que hay que obedecerle, fíjese, hermano, a la policía, a los patronos hay que obedecerles, a nuestros padres hay que obedecerles. Mire, hablando de las autoridades, en Romanos capítulo 13, verso 1 al 2 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. ¿Sí? A lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces la policía dice que está ahí para cuidar el orden. La policía está ahí para cuidarnos a nosotros mismos, hermano, pero si en algún momento yo debo obedecer, tengo que obedecer a la policía. También llama a obedecer, hermano, a nuestros padres. En Efesios capítulo 6, verso 1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque eso es justo. No importa que tu papá sea feo o chiquito. Sí, porque a veces los hijos salen grandes y los papás son chiquitos y ya, ese no es mi papá, dice. Esa no es mi mamá, dice. Como aquí come uno mucha hamburguesa, crece rápido, ¿verdad? O porque como los niños ya saben computadora a los 10 años, ya saben computadora, saben manejar el iPhone. Y el papá no sabe. El papá sigue con su frijolito todavía ahí, ¿verdad? Y si le dan un iPhone no lo sabe manejar. Mi papá no sabe. Dice: mi papá es un ignorante. Dice: hey, cuidado. Ese viejito que parece ignorante, esa viejita que parece ignorante es tu mamá. Y Dios la puso ahí, y fue el instrumento que Dios usó. Y sea lo que sea tu mamá, aunque no tenga estudio, aunque no tenga ninguna preparación, sigue siendo tu mamá delante de Dios. Sigue siendo tu papá delante de Dios. Y la orden de Dios: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Aleluya. ¿Sabe qué? Hay que obedecer a nuestros patronos, fíjese. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Fíjese, hermano. Si realmente usted tiene la bendición de Dios, al llegar usted a un negocio, a una compañía, a una empresa, hermano, con la bendición de Dios, usted hará que ese negocio prospere. Pero sea buen trabajador, por favor. Sea buen trabajador. Como dicen allá en un lugar, échele ganas. Aunque usted diga: así este no es mi negocio. Si prospera no es mío, no. Usted va a recibir bendición de Dios si usted trabaja bien. Si usted es honesto para trabajar. Entonces en la iglesia Dios ordenó que obedezcamos a nuestros pastores, a nuestros líderes, a quienes dirigen la obra, sean estos diáconos, sean líderes de célula, sean supervisores de célula, sea el líder de nuestro grupo. Hay que obedecer, porque hay bendición en la obediencia. A veces eso nos cuesta. Algunos dicen que hay que obedecer a Dios y no a los hombres, dicen algunos, ¿verdad? Y le sacan un pasaje ahí. Hay un pasaje en Hechos capítulo 5, 29, y dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y algunos hermanos o personas, con tal de ser desobedientes: no, la Biblia dice que hay que obedecer a Dios y no a los hombres, dice. Sí, así dice, pero hay que ver el contexto. Hay que ver, hermano, los versos anteriores. Estos hombres le estaban diciendo: ya no prediquen el evangelio, dejen de hablar de Cristo, porque si no los vamos a meter a la cárcel, porque si no los vamos a matar. Entonces ahí fue donde ellos dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Gloria a Dios. Pero si la orden está dentro del contexto de la palabra de Dios, dentro de lo que Dios ha mandado, hermano, nuestra obligación es obedecer.
Número 3, aunque la orden parezca sin sentido. Mire, hay una historia aquí en la Biblia, hermano, que me interesó mucho, fíjese. Saúl había muerto. David estaba a punto de ser proclamado el nuevo rey de Israel, pero los siervos de Saúl y el general Abner dice que peleaban por la casa de Saúl. Y en un momento de eso se encontraron los dos ejércitos. El ejército de Abner, que defendía la casa de Saúl, y los siervos de David, que defendían la casa de David, se encontraron. Y en una muestra de valor para ver quién era más valiente, y en una maniobra que definiría quién saldría huyendo, fíjese, porque las guerras se definían cuando uno de los dos ejércitos salía huyendo y el otro permanecía firme. Los dos comandantes, el general Abner y el general Joab, le dieron una orden a sus soldados. Y en el segundo libro de Samuel, capítulo 2, verso 14, 17 dice: y dijo Abner a Joab, los dos generales, y dijo Abner a Joab: levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió: levántense. Entonces se levantaron y pasaron en número igual 12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David, y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario. O sea, con una mano agarró así la cabeza de su adversario y en la otra traía la espada, mire, va. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario, y cayeron a una, por lo que fue llamado aquel lugar el Cat Azurim, el cual está en Gabaón. Y la batalla fue reñida aquel día, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Primero, vemos la obediencia de aquellos jóvenes que peleaban por Jehová. Ellos sabían que iban a una muerte segura. Ahí no había escape, fíjese, hermano. Pero como fue una orden de sus comandantes, lo único que había que hacer era obedecer. Si alguno de ellos hubiera cuestionado esa orden, ahí hubiera comenzado la debilidad del otro ejército. Pero dice que nadie cuestionó, sino que todos obedecieron y murieron obedeciendo aquella orden. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible. Yo le voy a decir algo, mi hermano amado. Yo le voy a decir algo, porque a mí me gusta hablar lo que es la realidad. Los hombres somos imperfectos. Aunque seamos, voy a decir así, los supuestos grandes líderes, somos imperfectos. Si usted piensa que los pastores somos perfectos y no hay errores en nosotros, hermano, usted se equivocó. Si usted piensa que los ministros de alabanza son perfectos, hermano, usted está equivocado. Si usted piensa que los diáconos son perfectos, usted está equivocado. Los hombres somos imperfectos. Aunque seamos los supuestos grandes líderes, no dejamos de ser seres humanos. Y como humanos estamos expuestos a errores y fallas. Aunque tenemos la dirección de Dios, de todas maneras nuestra humanidad nos hace cometer errores. Pero eso no quiere decir que por eso usted no va a obedecer porque lo encontró en un error o vio un error en un hermano. ¿Cómo le voy a obedecer si él está mal delante de Dios? Si usted fuera un soldado y su general le da una orden, aunque su general tenga gripe, o aunque su general esté enfermo y no pueda hacer nada, aunque esté tirado ahí herido, pero si él le da una orden, es su general, usted la va a obedecer, no importa que esté herido, aunque ya se esté muriendo. Nuestra humanidad nos hace cometer errores.
Pero eso no quiere decir que no vamos a obedecer o vamos a dejar de obedecer a un líder solo porque está en un error. Si en algún momento pensamos que nuestro líder está en un error, nosotros como espirituales lo que debemos hacer es orar a Dios por él, para que Dios le muestre el camino y para que Dios le muestre a él que él está en un error, pero no rebelarnos. Porque a veces queremos escoger, bueno, voy a obedecer esto, pero eso no lo puedo obedecer. A veces, aunque la orden parezca ridícula, aunque la orden parezca tal vez fuera de valga la redundancia, de orden, de todas maneras nuestra obligación es pedirle a Dios que sea Dios que dirija la orden que se nos está dando. En conclusión, aunque usted vea alguna falta o error en alguno de sus líderes, o tal vez lo hayan tratado mal sus líderes, eso no quiere decir que Dios haya dejado de ser Dios. Aunque los hombres fallemos, Dios sigue siendo perfecto. Es más, le voy a decir algo así, hermano, como un ser humano. Aunque nosotros pequemos, Dios sigue siendo santo. Aleluya, aleluya. No se enoje con Dios. No se enoje con Dios por los errores de los hombres. Porque algunos cuando ven un error en un hombre, me voy de esta iglesia, dice, porque aquí solo pecadores hay. Me voy a ir a aquella, dice, porque aquella es perfecta. Y a los 2 meses ve la imperfección de aquella iglesia. Me voy para aquella, dice. Y me voy para aquella. Y ya se caminó todas las iglesias del condado de Marín. Y no encuentra ninguna perfecta, porque no hay iglesia perfecta. El único perfecto se llama Cristo Jesús. El único perfecto es Dios de los ejércitos. Él es el único perfecto. Por eso nuestra mirada está puesta en Dios y no en los hombres. Cuando usted empiece a poner sus ojos en un hombre y empiece a mirar a los hombres, este es mi ídolo, este es mi líder, usted está en peligro. Cuando empiece a mirar a los hombres. Pero cuando usted esté viendo a Cristo, hermano, cuando usted esté viendo el blanco perfecto que se llama Cristo Jesús, pueden venir tempestades, pueden venir problemas, pueden venir adversidades a su vida. Usted permanecerá firme porque su blanco es Cristo Jesús. Aleluya. Bendito el nombre del Señor para siempre.